Muy buenas tardes, ya estamos aquí completamente en vivo, dándole el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa en la Radio Agricultura destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos. Y en este miércoles 4 de junio, miércoles de entrevista, tenemos un gran invitado, el almirante Juan Andrés de la Maza, comandante en jefe de la Armada de Chile, que está a puerta ya de concluir su periodo constitucional de 4 años a cargo de nuestra Armada. Así que primero que todo, almirante, muy bienvenido aquí a Enfoque Público. Muy buenas tardes a todos las personas que nos escuchan nosotros a través de la agricultura, y agradecer especialmente a Julio Samit, que me ha convidado a este programa, como él bien dijo, ¿no es cierto?, a puertas ya, prácticamente a 15 días de entregar mi cargo, que por constitución estoy cumpliendo por mandato constitucional los 4 años. Yo asumí el 18 de junio del 2021, por lo tanto el próximo 18 de junio estoy entregándole a mi sucesor que designe presidente de la República oportunamente. Así, bueno, usted ya lo dijo, almirante, estamos en el proceso de cambio del comandante en jefe de la Armada. Al almirante de la Maza le quedan estas dos semanas, luego el presidente de la República elegirá un sucesor de una quina, ¿cierto?, del alto mando, sí, de la Armada. Y creo que es propicio, yo hago clase de Derecho Constitucional, almirante, y en un momento hablamos de la importancia de la confianza en las instituciones. Y cuando uno revisa la encuesta CADEM, por ejemplo, la Armada se encuentra dentro del top 5 de las 5 instituciones más apreciadas por los chilenos. No lo digo como un reconocimiento personal a su trabajo en particular, sino una institución a la que los chilenos sienten como propia, de la que están orgullosos. ¿Y cómo usted toma estos números, cierto? Porque a veces las Fuerzas Armadas, especialmente hace un par de años, bajaron mucho en popularidad, recordemos el momento del estallido social, pero también se recuperaron rápidamente. Y se recuperaron rápidamente porque representan intereses más bien permanentes del país. Todos los chilenos lo pueden sentir como propio. ¿Cómo toma usted estos números, almirante Damas? Bueno, muy interesante lo que plantea Julio, porque efectivamente lo primero, como lo tomo yo, con mucha humildad, en el sentido que yo siempre les digo a mis subordinados, esto es como la teoría de la palmera. La palmera demora muchos años en crecer y el coco se demora nada en caer. Es verdad. Entonces, estar a veces dentro del top 5, ahora la última encuesta CADEM del domingo recién pasado, la Armada tiene un nivel de reconocimiento de la ciudadanía de un 83%, somos los número 3. Claro. Y eso a nosotros también nos compromete con lo que estamos haciendo. Esto es algo que viene, ¿no es cierto?, desde algún tiempo. No es, como decía tú tampoco, no es algo especial de la gestión de este comandante en jefe. Por el contrario, aquí hay un trabajo de mucha gente, y esto en el fondo también nosotros lo cuidamos, y es parte uno de los ejes de gestión que yo me planteé cuando asumí la comandancia en jefe de la Armada. Yo al poco andar me dijeron mediante cuál van a ser sus prioridades institucionales. La verdad, yo definí, podemos comentar a lo mejor un poco más adelante, las 4P, como le llamé, que era personal, y personal número 1, porque era, y para nosotros el personal es lo más importante que tiene la institución. La segunda P es la probidad, y ahora después se le incorporó la integridad. Nosotros fuimos parte como instituciones de la defensa en la mesa que trabajó la Estrategia Nacional de Integridad Pública, la ENIP, que finalizó el año pasado. El tercer eje le llamé el posicionamiento, y ahí calza, ¿no es cierto?, lo que comentábamos anteriormente. Y el cuarto eje, proyectos, con un proyecto muy emblemático que veníamos desarrollando desde el año 2018, la administración anterior del almirante Leiva, que era todo el tema de la construcción naval. Y por eso que en el fondo estas instituciones que son permanentes del Estado, independientes de quién esté de turno o le toque conducir, uno no está aquí para cortar cintas, sino que en el fondo yo heredé algunas cosas, desarrollé algunas durante mis 4 años de gestión, y las que no alcancé a llevar adelante iniciativas las va a tomar probablemente el que me releve, y así sucesivamente. Así que en ese sentido, en el eje de posicionamiento calza perfectamente lo que tú decías, donde nos hemos preocupado efectivamente de tratar de llegar a la máxima cantidad de gente
en nuestro país, en el fondo, que nuestros compatriotas nos conozcan. Ahí estamos todas las instituciones de las Fuerzas Armadas en ese sentido involucradas, porque nosotros somos de Chile. Claro. Como comentábamos antes de partir el programa, en el fondo las instituciones armadas, nosotros no somos ni de A ni de B, somos del país, y lo que hemos hecho, por lo menos mi gestión, es tratar de llegar a la máxima cantidad de gente, que nos conozcan, que sepan lo que hacemos, cómo son nuestros medios, sabiendo que los medios que tenemos no son solo para un uso de crisis o conflictos, sino que son los medios que le hemos llamado también desde hace algunos años medios polivalentes, que están disponibles para hacer otras cosas. Así que en ese sentido, volviendo a tu pregunta inicial, yo lo tomo con mucha humildad, con mucho cuidado, en el sentido que eso también tenemos que, ojalá, mantenerlo. Así es. Bueno, las cosas que distinguen a las Fuerzas Armadas son precisamente lo que usted bien ha descrito, que son instituciones permanentes de la nación, de la República, y por tanto esa actitud que a veces uno echa tanto en falta en la política, es muy posible verlo en las instituciones de proyectos de largo plazo que van siendo liderados por personas distintas. Permítame preguntarle, almirante, respecto al rol de la Armada como garante de la soberanía marítima. Chile es un país naturalmente costero, abierto al Océano Pacífico, pero que a veces se nos olvida un poco esa dimensión, y en ese sentido la Armada cumplió un rol muy relevante en recordarnos. Lo estoy pensando, por ejemplo, en la puesta en servicio del rompehielo Almirante Biel, que tanta noticia ha hecho, ¿cierto? O sea, la construcción del primer rompehielo Almirante Biel, usted decía que solidificaba la vocación marítima de Chile, pero también ha sido un orgullo. O sea, uno lo ha visto en los diarios varias veces, el mismo presidente de la República lo ha destacado varias veces. O sea, la importancia de construir ese tipo de buques, no solamente un orgullo para la Armada de tenerlo, sino también de la capacidad instalada de poder construirlo. ¿Cree que eso es parte del legado? ¿Cuáles son los desafíos que se vienen en esa materia hacia adelante? Bueno, en relación al rompehielos Biel, que en el fondo el presidente lo ha dicho, un orgullo nacional, yo estoy completamente de acuerdo en el sentido que esto es industria, en mano de obra chilena, con mucho producto nacional incorporado, ¿no es cierto? Porque no es solo planchas de acero, claro, que se soldaron en los astilleros de Ammar Talcahuano, sino que además hay ciencia, hay tecnología, hay equipamiento, hay tableros eléctricos que se construyeron y en fábricas en la 8ª región, o sea, mano de obra, en general en un proyecto de construcción de un buque, prácticamente entre 45 y 50% queda en el país solo en la mano de obra. Entonces, nosotros somos un país marítimo por excelencia, con una larga franja, ¿no es cierto?, de costa, con más de 4.000 kilómetros de costa, más de 80.000 kilómetros entre las islas y todo, tenemos más de 80.000 kilómetros de borde costero. No nos olvidemos que el centro de nuestro país está prácticamente muy cercano a Punta Arenas, hacia el sur. Si nosotros medimos, ¿no es cierto?, nuestro largo desde el límite norte, el límite político internacional por el norte, al norte de Arica, hasta el polo sur, el centro de Chile está al sur de Punta Arenas. Me imagino. Nosotros tenemos un océano extenso con más de 26 millones de kilómetros cuadrados de zona de área SAR, Search and Rescue, que es en inglés. Nuestros vecinos, los vecinos de Chile en el Pacífico, son Nueva Zelanda. Claro. Entonces uno dice, un país marítimo por excelencia y que no mira al mar y que le da la espalda al mar, no, o sea, en el fondo es impresentable. Claro. Entonces nosotros, eso, ¿qué es lo que nos ha motivado? Nos ha motivado el año pasado, y hemos llevado adelante con el Ministerio de Educación un programa de conciencia marítima. Nosotros creemos que los jóvenes de nuestro país tienen que empezar a mirar de verdad el mar, no darle más la espalda. Nosotros el año pasado firmamos un convenio con el Ministerio de Educación en Rapa Nui diciendo, oiga, en el ombligo del Pacífico, en el ombligo del mundo, en la isla Rapa Nui, vinimos con el Ministro de Educación y con la Ministra de Defensa y firmamos un convenio donde vamos a empezar a incorporar en los colegios, en las publicaciones, en los libros del Ministerio de Educación, todo el tema de la conciencia marítima, en el fondo, para ir acercando a nuestros conciudadanos al mar.
Bueno, hay unas cosas que son tan permanentes. Yo creo que a todos los que somos papás nos ha pasado que en el mes de mayo los niños empiezan a llegar con los trabajos a la casa del colegio, de Arturo Prat, y así me sigue. Yo tengo un niño de 3 años que está yendo al jardín, y el jardín me encanta porque permanentemente le están haciendo hacer trabajos que, si bien es muy chico, le están enseñando cosas valiosas de valorar las instituciones, de valorar el ejemplo de personas como Arturo Prat. Y yo recuerdo que en mi vida pasada, cuando me tocaba ser ministro de Bienes Nacionales, pude conocer mucho la labor de la Armada, y no solamente nos conocimos con usted, almirante, sino también con muchos marinos a lo largo del país. Y una de las cosas que se repetía como tema, como prioridad, era la Antártica. Chile tiene una ruta privilegiada hacia la Antártica. Nuestras islas Picton, Nueva y Lennox juegan ahí un rol fundamental. Me tocó conocer la isla Picton precisamente acompañada de la Armada. Y bueno, ¿cuál es la proyección de Chile hacia la Antártica? Porque usted dijo, oye, mira, la mitad de Chile va a estar en Punta Arenas si es que lo tomamos desde Arica hasta el Polo Sur. Y naturalmente uno en el colegio aprende que más la mitad de Chile está cerca de ahí de Concepción, de Penco. Bueno, esa mirada distinta que aportan los marinos tan relevante, y qué rol cumple la Antártica en ese futuro del país que ustedes están tratando de llamar la atención, de poner sobre la mesa. Bueno, nosotros, o Chile, yo creo que el país se ha dado cuenta que en el fondo nosotros somos la puerta de entrada a la Antártica. Continente blanco, el continente de ciencia, un continente desmilitarizado, ¿cierto?, donde están congeladas las reclamaciones, se van a revisar recién el año 2048, el Tratado Antártico. Nosotros como Chile, como país, efectivamente fuimos el primer país del mundo en la cual un presidente de la República llegó a la Antártica. Nosotros nos hemos vinculado de siempre, no nos olvidemos el año 1916, el rescate del piloto Pardo, de Sir Ernest Shackleton en la Antártica, en las condiciones que uno dice que se vivían en esa época. Ahora sería impensado que fue un gran rescate. Después del año 47 se inaugura la base Arturo Prat, la base antártica de Arturo Prat. El año 48 el presidente Gabriel González Videla, el primer presidente del mundo que llega a la Antártica. Se funda además la base del ejército Higgins, y nosotros, el país Chile tiene la condición que todo el mundo quisiera tener. Somos la puerta de entrada. O sea, Punta Arenas y Puerto William son la puerta de entrada del mundo a la Antártica. O sea, es lo más cercano. En un buque son 48 horas de navegación para llegar a la península antártica. La Antártica para nosotros es un continente en el cual hemos estado siempre presentes. Las 3 instituciones de la defensa, el Instituto Antártico Chileno, la Marina en general, es el operador logístico más importante que tiene nuestro país. Nosotros somos los que movemos la mayor cantidad de carga hacia y desde el continente blanco. El próximo año ya se licitó, y eso es un tema del Ministerio de Obras Públicas, no es un tema de la Marina, el primer muelle que se va a construir en la Antártica, en la bahía y en Filde. Se va a trabajar en el recarpeteo de la pista de la Fuerza Aérea. O sea, en el fondo, nosotros somos un país privilegiado, y eso tenemos que también explotarlo. O sea, en el fondo, el mundo tiene que saber que Chile es parte del continente antártico. Ahí, yo sé que nos quedan un poco minutitos antes de ir a la primera pausa, pero almirante, ¿cómo uno puede proyectar esa presencia de Celeraco pensando en el futuro? Porque cuando uno ve las ciudades argentinas en la misma zona, son ciudades mucho más grandes, y nuestras ciudades del sur, Punta Arenas, Puerto William, son ciudades más chiquititas. Nos falta población. ¿Qué nos ha faltado en ese sentido como geopolítico, geoestratégico, de impulsar que más personas vayan a vivir, vayan a hacer patria en el extremo sur del país? Hay grandes personas que están viviendo allá, que hacen patria todos los días, pero da la impresión que es insuficiente. A veces los argentinos, incluso hasta los dientes navarinos, que es una maravilla nacional chilena, lo ponen en las fotos de Ushuaia. O sea, la verdad es que es una cosa bien llamativa. No quiero generar aquí un problema diplomático, pero sí, ¿qué es lo que nos falta para tener esa posición geoestratégica que da la impresión que a veces me enclenque en términos de población o de capacidad de nuestras ciudades? Yo creo, Julio, que en el tiempo hemos ido haciendo la pega. O sea, como país, no hablo como la Armada, en el fondo hemos ido haciendo la pega. No nos olvidemos que Puerto William nació como un pequeño poblado. Puerto Luisa, hace 70 años atrás, lo fundó el almirante Donald McIntyre, un marino. Ahora es Puerto William uno va a Puerto William y es una
ciudad no la voy a comparar con Ushuaia. Ushuaia además tiene mucho más extensión, claro. Pero en Puerto William se construyó un muelle, en Puerto William están recalando y están zarpando en la temporada estival alrededor de 90 cruceros que salen desde Puerto William, se está construyendo una gran hostería, está operando la línea Royal Caribbean, o sea, en el fondo hemos ido haciendo la pega. Y si uno dice Punta Arenas también, Punta Arenas tiene el único astillero que es Asmar Magallanes, el único astillero, lo llamamos el astillero austral, el astillero antártico, es el único astillero que hay en la región que puede, ¿no es cierto?, recibir buques que tengan algún desperfecto y mantenerse en Punta Arenas. Punta Arenas también tiene varios proyectos que han ido siendo impulsados, ¿no es cierto?, de hace varios años, uno de ellos el proyecto del hidrógeno verde, viene la ampliación del puerto del muelle Santos Mardones, la Marina está llevando adelante un proyecto del nuevo muelle naval para poder tener nuestros buques, el trinomio antártico que le hemos llamado el rompehielos Biel, claro. el patrullero oceánico Fuente Alba y el remolcador Lientour. Nosotros necesitamos tener un muelle para poder tener nuestros buques y ese muelle ya está en un proyecto llevándose adelante. Entonces yo creo que efectivamente en el tiempo que ha ido transcurriendo como país nos hemos ido dando cuenta de lo que tú dices de este tema, que hay que empezar a poblar y hay que empezar a desarrollar proyectos, y yo creo que estamos haciendo la pega. Claro, en un país que vive casi todo en la zona centro y centro-sur, darnos cuenta de la importancia de nuestros extremos, ¿cierto? El extremo norte y el extremo sur del país. Estamos conversando con Juan Andrés de la Maza, el comandante en jefe de la Armada de Chile. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a Enfoque Público. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en los estudios de Radio y Cultura, completamente en vivo, siendo las 5:27 de la tarde. Y en esta tarde, miércoles 4 de junio, entrevista en Enfoque Público con Juan Andrés de la Maza, almirante, comandante en jefe de la Armada de Chile, a propósito de su periodo constitucional de 4 años a cargo de la Armada de todos los chilenos. Queremos aprovechar de saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Estamos conversando con el almirante Juan Andrés de la Maza, el comandante en jefe de la Armada. Usted, antes del primer bloque, querido almirante, usted habló del piloto Pardo. Y yo tengo un gran amigo, José Francisco Lagos, conductor aquí también en Llegó la Hora en un ratito más, y que en el fondo es fanático del piloto Pardo, y me leyó una vez una frase, un extracto de la carta que el piloto Pardo envía a su padre, a propósito cuando fue a rescatar a la expedición británica del Shackleton, y dice algo así: mira, la tarea es grande, pero nada me da miedo, soy chileno. 2 consideraciones, ahí yo ya estoy emocionado, ya yo estoy llorando. Ya estamos listos. 2 consideraciones me hacen hacer frente a estos peligros: salvar a los exploradores y dar gloria a Chile. Estaré feliz si pudiera lograr lo que otros no. Si fallo y muero, usted tendrá que cuidar a mi Laura y a mis hijos, quienes quedarán sin sostén ninguno a ser por el suyo. Si tengo éxito, habré cumplido con mi deber humanitario como marino y como chileno. Cuando usted lea esta carta, o su hijo estará muerto o habrá llegado a Punta Arenas con los náufragos. No retornaré solo. Bueno, este es el piloto Pardo, este es un poco el espíritu también, ¿cierto?, de la Armada de Chile. Y en ese sentido, usted, que es la más alta autoridad de la Armada, que está en la última semana a su cargo, esta es una pregunta que le quería hacer al final, almirante, pero después de leer las palabras del piloto Pardo, ¿qué mensaje le daría usted a los jóvenes hombres y mujeres que hoy día están en la escuela naval, a los hombres y mujeres que están en la escuela de grumete, aquellos que están entrenando, aquellos que no somos parte de la familia militar ni de la institución? Vemos lo que hacen por las redes sociales, el Instagram de la escuela naval, y así suma y sigue, pero ¿qué mensaje le daría a usted, un hombre que tuvo 45 años en la Armada, que ha vestido ese uniforme, quizás no con tanto galón en su inicio, pero qué mensaje le daría a tanto joven que inicia esa vida en el mundo de la Armada? Mira, bien interesante tu pregunta, Julio. La verdad es que lo primero que les diría es que esta es una carrera muy, muy apasionante, fascinante.
uno nunca se aburre, siempre tiene nuevos desafíos, que se sientan orgullosos del uniforme que visten. Yo soy, y siempre ha sido igual, yo salgo a la calle de uniforme y aquí en Santiago me muevo, voy a los ministerios, voy a La Moneda, donde tenga que ir, me muevo de uniforme y siempre lo he hecho. O sea, en el fondo, este uniforme que heredamos, que es el uniforme que usó Prat y sus camaradas, que usaron los primeros marinos cuando se forma la Marina se funda la Marina hace más de 207 años, ¿cierto? 1818, o sea, sientan orgullo a nuestros compatriotas que crean y que sientan que tienen una Marina que es de todos los chilenos. Nosotros estamos al servicio de nuestro país, y a los jóvenes que están recién iniciándose en la vida naval, en el fondo, esta carrera es por mérito. Esta carrera, uno nunca tiene que cerrarse puertas. Yo, dentro de lo que hice en mi carrera, nunca me cerré ninguna puerta. Siempre fui siguiendo todos los requisitos que me exigía, ¿no es cierto?, la carrera naval. Y el día que llegué a estar en la quina, como le llamamos, ¿no es cierto?, que llegué a estar dentro de los 5 vicealmirantes más antiguos de la institución, y el año 2021 el presidente le tocó resolver quién era el relevo del almirante Leiva. Yo fui el designado, y porque tenía todos los requisitos, o sea, yo había cumplido todas las tareas. Esta es una carrera que además uno puede llegar a los más altos puestos de la conducción institucional viniendo de donde uno venga. Yo soy súper orgulloso. Mi familia viene de una familia de agricultores, mi padre, mis hermanos, tengo un hermano que es veterinario. No era familia marino. No era familia marino, yo no tenía una tradición naval. Estuve en el colegio en Victoria de chico, después estuve interno en el colegio La Salle, de ahí del colegio La Salle me fui a la escuela naval. Entonces, en el fondo, aquí cualquiera que haga una carrera y que cumpla todos los requisitos que la Marina le exige puede llegar a los más altos puestos de la conducción institucional. Eso como el gran mensaje que yo le dejaría a los más jóvenes, Julio. Que están iniciando su vida en la Armada, una vida larga, fructífera y al servicio de los chilenos. Yo lo había dicho al inicio del programa, hoy día la Armada es una de las instituciones más valoradas por los chilenos. Le pregunté de la Antártica, le pregunté del rompehielo Biel, las palabras del piloto Pardo nos van a estar resonando todo el programa, pero una cosa, almirante, ya del punto de vista meramente de defensa. Yo sé que hoy día las Fuerzas Armadas cumplen un rol mucho más grande en el campo de la ciencia, de la investigación, de la parte económica. Ustedes protegen la zona económica exclusiva, o sea, hay un montón de cosas, pero de la parte de defensa, muchas veces la gente se pregunta eso, ¿cuál es el rol de nuestras Fuerzas Armadas en un país que no ha estado en guerra en tanto tiempo? ¿Cierto? Y ustedes dicen, bueno, aquí protegemos la frontera, hay un tema migratorio, un tema incluso de esa de repente flotas de otros países que andan pescando y muchas veces entra a zona económica, pero ¿qué le respondería usted de repente a veces jóvenes también que dicen cuál es el sentido de Fuerzas Armadas en periodo de paz, en otras palabras? Bueno, yo creo que lo primero, Julio, que hay que tener presente es que la paz que tenemos, la tenemos por lo que tenemos. O sea, en el fondo nosotros, si no tuviéramos las Fuerzas Armadas que tenemos, profesionales, entrenadas, ¿no es cierto?, bien equipadas, a lo mejor tendríamos problemas. Claro, tendríamos problemas. Hay algunos que se pondrían creativos. Cuando uno ve lo que ocurre en el mundo, ¿no sé? Entonces dice la guerra rusa con Ucrania, que lleva 3 años, y dice, oye, gente que dice, no, si la guerra no es... Ahí tenemos un ejemplo. O sea, los conflictos, desde que el hombre es hombre, ha tenido conflictos. Entonces, lo primero es que nosotros, por rol constitucional y mandato constitucional, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas están para la defensa de la soberanía e integridad territorial de nuestro país. Nosotros, ese es el primer eje o gran eje, ¿no es cierto?, que está definido en la política de defensa. Dicho eso, las Fuerzas Armadas tienen otros roles que cumplen, que son, ¿no es cierto?, la ayuda en las catástrofes, claro. Todo lo que es la cooperación internacional. Cuando hay algún terremoto, tsunami, incendio, a los primeros que se recurre son a las Fuerzas Armadas. O sea, nosotros podríamos tener como país, podríamos tener un doctorado en desastres naturales. Claro, y de todo tipo. Y nosotros estamos ahí poniéndole el hombro sin cobrar horas extras, sin reclamar. O sea, en el fondo lo hacemos felices porque en el fondo nos debemos a todos nuestros compatriotas. Entonces, básicamente hay algunas tareas que
que nosotros desarrollamos, y por eso que en el bloque anterior te hablaba de la polivalencia de los medios. Claro. O sea, en el fondo también nos hemos preocupado las ramas de las Fuerzas Armadas, con esto me refiero al Ejército, a la Fuerza Aérea y la Marina. En el fondo, todos los medios que nosotros tenemos, básicamente los podemos usar para otras cosas. Claro. Un submarino, cuando sale a entrenar o va a patrullar, ¿no es cierto?, nuestra zona económica exclusiva, nuestro mar territorial, o va en una patrulla de Valparaíso o de Talcahuano a la Isla de Pascua, a Rapa Nui, a Juan Fernández, él también va haciendo tareas de fiscalización pesquera. Claro. O sea, en el fondo, uno dice, no, pero ¿cómo? Sí, con un submarino se puede hacer tareas de fiscalización pesquera. Los aviones que son aviones que están desarrollados y diseñados para guerra antisubmarina, para detectar submarinos, los aviones, los Caza 295 o los aviones P-3 Orión, en el fondo esos aviones, nosotros fiscalizamos la flota pesquera china, que transita 2 veces al año desde las Islas Galápagos aproximadamente hacia el Océano Atlántico vía Estrecho de Magallanes y retorna, ¿no es cierto?, nuevamente al Pacífico. Eso lo controlamos nosotros. Claro. El avión P-3, nosotros con el avión P-3 es un avión que hacemos ciencia. El año pasado, el 7 de diciembre del año pasado, aterrizamos por primera vez el primer P-3 del mundo que aterrizó en el glaciar Unión en la latitud 80, en la Antártica, haciendo ciencia. En el proyecto Hielo 5, donde estábamos midiendo, ¿no es cierto?, cómo ha ido disminuyendo la capa de hielo en la Antártica. Claro. Y esa ciencia que además la dejamos incorporada para que la pueda estudiar la humanidad, no es solo para la Marina. Entonces, efectivamente, el rol principal que tienen las Fuerzas Armadas, que es la defensa de la soberanía e integridad territorial, ese rol nosotros además lo combinamos con otras tareas que efectivamente metemos y usamos todos nuestros medios en otras cosas. Bueno, lo que usted dice es muy relevante. Probablemente uno dice hoy estamos en tiempo de paz. Bueno, entre otras cosas porque lo que usted decía, ¿cierto? Hay Fuerzas Armadas sólidas, competentes, profesionales. Estoy leyendo acá la información a propósito del poder naval, ¿cierto? Y dentro de una radio amiga publicada especialmente Poder Naval, Chile mantiene una flota superior. Hay una comparación Chile-Perú con 130 buques, fragatas. Chile tiene 8, Perú 7, ambos poseen submarinos. Y sáqueme un error, almirante. Alguna vez leí, me encantaría decirle que en un paper, pero probablemente fue en Instagram, que decía algo así del estilo, que si tuviéramos alguna vez un enfrentamiento con alguna nación evidentemente más poderosa que nosotros, claro, porque esto es relativo, tú tienes que tener una fuerza armada acorde a tu barrio, pero si tuviéramos que enfrentarnos a algún poder mayor, de los pocos que podrían dar una batalla por algunos minutos por lo menos, son nuestros submarinos. O sea, los submarinos son un gran orgullo del país, son submarinos modernos, que usted bien lo decía, cumplen un rol fundamental. Yo sé que la Fuerza Armada y la Armada en particular tiene una flota que tiene muchas cosas que funcionan para cosas distintas, pero si usted tuviera que elegir la joyita de su flota, ¿dónde estaría quizá el mayor orgullo, la mayor alegría? Sabiendo que es un conjunto y que yo una vez aprendí con los marinos que todo sirve a otra cosa, nada anda muy solo por el mar. Bueno, cada uno cumple una función específica. Yo como comandante en jefe no quiero ser irresponsable diciendo ¿para qué meter estos últimos 2 por eso yo no quiero ser y ni quiero tampoco en los últimos 25 metros, que ya ni siquiera 50. No, son todos importantes. La gente que tiene la Marina es lo mejor que tiene, ¿no es cierto? Y la Marina es lo que es por la gente que tiene. Sí. Eso yo lo he reconocido siempre. El personal naval lo sabe, yo donde voy se lo he dicho y se lo agradezco, porque en el fondo esta institución es grande por la gente que tiene. Cada uno tiene un rol y cada uno tiene una especificidad, ¿no es cierto? Y los submarinos son específicos para una cosa, los buques de combate son específicos para otro y se complementan. Aquí las cosas, en el fondo, un buque solo no sirve. Claro. El buque tiene que ir complementado con el avión que le entrega la exploración, que le entrega, ¿no es cierto?, la posición de un buque. El submarino probablemente va a actuar también con una información que le va a entregar el avión. Los infantes de marina van a poder desembarcar en una playa previamente a que haya alguien que haya sanitizado esa playa, que sea segura para que los infantes de marina puedan desembarcar. O sea, en el fondo, esto es un trabajo equipo y eso es lo que nosotros entrenamos. Nosotros tenemos el centro de entrenamiento de la Armada, que depende del Comando de Operaciones Navales, que es un centro de entrenamiento de élite. Nosotros estamos al más alto nivel
mundial en cuanto al entrenamiento. Eso es una realidad y en el fondo nos preocupamos mucho de eso, de mantener entrenada cada uno en el nivel, ¿no es cierto?, individual primero y después en el conjunto. Y el conjunto es el que hace lo que a ti te vaya bien o te vaya mal. Así, eso es lo que hace la diferencia. La diferencia. No, yo lo decía por el ranking Military Watch que clasificó las potencias militares del mundo, posicionó a Chile en el 4º lugar y como el mejor de Sudamérica, y uno de los factores más relevantes era precisamente nuestro submarino. Vamos a ir a una pequeña pausa. Perdona, Julio, pero probablemente porque hace la comparación submarino con otro. Claro, 1-1. Claro. No en el conjunto. Así es. Oiga, yo sé que tengo que ir a una pequeña pausa, pero tengo aquí a Gonzalo Arena, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián, y que ha escrito libros sobre Portales, y varios me pregunta, ¿cuándo volverán a bautizar un buque de la Armada Diego Portales? Aquí decían, mostrando fotos, el destructor ministro Portales. Portales, sí. Así es. ¿Quién pone los nombres de los barcos, todo esto? En general la Marina, cuando le toca incorporar un buque, ya sea nuevo o nuevo para nosotros, de segunda mano, ¿no es cierto?, adquirido, en general es la Marina la que pone los nombres, y así es como siempre hemos tenido un Pratt. Claro. O una fragata Pratt, un destructor Pratt, O'Higgins, siempre hemos tenido un O'Higgins, pero en general Portales, el último destructor Portales se dio de baja no hace muchos años, sí, unos 20 años atrás por lo menos, pero en general es resorte de la Marina, así que a Gonzalo Arena que mande un documento al nuevo comandante en jefe, un nuevo comandante en jefe haciéndole la petición. Le vamos a contar a Gonzalo Arena. En 2 semanas más hay comandante nuevo de la Armada asumiendo, así que le vamos a mandar ahí una propuesta de nombre. Bueno, las tradiciones son muy relevantes. Ya vamos a hablar de las tradiciones navales a la vuelta comercial aquí junto a Juan Andrés de la Maza, el comandante en jefe de la Armada. Vamos y ya volvemos. Estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la última patita de Enfoque Público, conversando con el almirante Juan Andrés de la Maza, el comandante en jefe de la Armada, sobre este balance de sus 4 años a cargo de una de las más altas instituciones de la República. Muy brevemente, queremos saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia. Contáctanos en airesecurity.cl. Y cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Estamos conversando con el almirante Juan Andrés de la Maza, comandante en jefe de la Armada de Chile, y usted al inicio de la conversa, almirante, nos habló de la importancia de sus líneas programáticas, las P que usted decía, personal, probidad, proyectos, posicionamiento. Es una gran suma que todo va contribuyendo una cosa a la otra, pero permítame hacerle un pequeño doble clic en materia de probidad e integridad, porque en tiempos de cuestionamiento, en que la gente no confía en nadie, o sea, almirante, aquí, no sé, pues a mí mi papá me ha dicho, si uno, no sé, esto que los papás están obligados a enseñar cosas contraintuitivas, como si vas por la carretera y ves un auto parado, te dicen no pares. En cambio la sensatez es decir para, ayuda, colabora, y en realidad no pares porque probablemente te van a asaltar. Bueno, en tiempos de desconfianza en la autoridad, en las instituciones, ni que decir todo lo que hemos descubierto de las licencias médicas falsas. Bueno, la Armada ha aparecido públicamente como a salvo de esto. Ni una institución está a salvo de cualquier cosa y no puede responder por la acción de cada uno, de todos sus integrantes. Pero, ¿qué ha hecho la Armada para dar la batalla por la probidad, por la integridad, que al final es tan tributaria a la confianza que los chilenos han puesto en ustedes? Muy interesante lo que plantea Julio, porque cuando me senté al poco andar de haber asumido la comandancia en jefe de la Armada, y en el fondo empecé a trazar las líneas programáticas de qué es lo que yo pretendía, ¿no es cierto?, hacer en mis 4 años, los ejes de gestión, como le llamamos. El primero ya lo hemos conversado en los bloques anteriores, que es el tema personal, la primera P que le llamé, porque en el fondo le llamé las 4 P. Alguien se dio cuenta: personal, probidad, posicionamiento y proyecto. Me dijo, oiga, mirate, son las 4 P. Y empecé a hablar de las 4 P para que la gente, una regla mnemotécnica, se acordara. Sí, que era más fácil. Fuera más fácil. Y la P de personal, en el fondo, nosotros tenemos gente extraordinaria, gente de primer nivel, preparada,
los oficiales son todos del grado de ingeniero, los capitanes de fragata después de la Academia de Guerra son todos magísteres, o sea, en el fondo preparamos muy bien a la gente. Nuestra gente de mar en nuestras escuelas y academias son todos técnicos profesionales de primer nivel que en la vida civil se los pelean, súper bien preparados. Nosotros no los preparamos para la vida civil, pero los que se van a la vida civil les va bien, claro. Y lo mismo pasa en el fondo al término de la carrera, que es una carrera corta, de 30 años. A nosotros los suboficiales se nos van de 47, 48 años porque claro. Se les acaba la carrera. Y ellos se reinsertan en el mundo civil, en un mundo laboral afuera. Entonces, teniendo buena gente, venía el tema de la probidad, tema que ha sido muy cuestionado en los últimos años. Sí, claro. Todas las instituciones, en general, y en estos tiempos que son complejos, donde con un teléfono celular tú puedes hacer mucho daño. Sí. ¿No es cierto? Aquí nada se puede ocultar. No. En estos tiempos nada se puede ocultar. Entonces yo dije, ¿sabe qué? Aquí hay que ser lo más transparente posible. Cuando hay una denuncia, no tengo ningún problema, investiguémosla. Pero aquí el que va a hacer una denuncia, hágase responsable. Claro, aquí investigamos anónimo. Como decimos nosotros con Ori Corredera, usted me firma un documento con su nombre y apellido, su RUT, investigamos. Y si alguien se tiene que ir preso, se va preso. Nosotros hace algún tiempo atrás, no más allá de dos meses, tuvimos un problema el año anterior, en el verano, en la Capitanía de Puerto Cochamoyo, lo puedo decir con nombre, salió en la prensa, ¿no es cierto? Unos tipos que asaltaron la Capitanía de Puerto, se robaron una pistola y resulta que estaban coludidos con un marinero. El marinero terminó preso hace 2 meses atrás, 7 años de cárcel efectiva. Entonces, la probidad que además nosotros tenemos gente que trabaja en temas de extensión de licencia en el ámbito marítimo, gente que trabaja con recursos. Nosotros nos preocupamos de ir rotando a la gente, claro. Alrededor de un 25% al año. Nos cuesta plata. En el fondo, en cada 4 años hemos rotado prácticamente al 100% de una dotación. Tenemos una Contraloría que es tan antigua como la Contraloría General de la República. Yo firmé una vez al año, en diciembre firmo las auditorías que planificamos de un año para otro. Este año tenemos en ejecución y vamos a terminar el año con, creo, si no me equivoco, 67 auditorías, más las auditorías que nos hace la Contraloría General de la República, la auditoría del Ministerio de Defensa. O sea, en el fondo nosotros el tema de la probidad lo hemos cuidado bastante. Por lo tanto, si tú tienes buena gente, eres probo, cuida los recursos que son escasos, cada vez son recursos más escasos, nos obliga a ser más eficaces y eficientes en el uso de los recursos. El tercer eje cae solo. Claro. El tema del posicionamiento, que lo conversábamos al principio, cae solo. Y el posicionamiento no solamente es un reconocimiento, pero el posicionamiento yo lo llamo en el ámbito nacional, que cae solo, pero en el ámbito internacional también. La Marina de Chile, que somos una marina mediana, una marina de aguas azules, que nos codeamos de tú a tú con las mejores y más grandes marinas del mundo. Vamos a los ejercicios internacionales donde los marinos chilenos son súper reconocidos. Eso es tener un buen posicionamiento en el ámbito nacional e internacional. Y finalmente la cuarta P, que es los proyectos. Yo, antes de finalizar mi mandato, yo creo que uno de los 2 logros más importantes que logré, valga la redundancia, sacar adelante, son 2 específicos. Uno en el ámbito personal, que es la aprobación que tuvimos el año pasado por unanimidad, un aumento de planta en el escalafón del litoral, que es la Policía Marítima. Claro. 125 oficiales, que era una ley, un proyecto de ley que estuvo durante 15 años tramitándose entre la institución y el Ministerio de Defensa. El año pasado, con la ministra Fernández, cuando yo se lo planteé el año anterior, el 2023, lo llevamos adelante, se lo presentamos al presidente, lo llevamos al Congreso, o sea, el gobierno lo ingresó al Congreso y en un tiempo récord. El 18 de mayo del año pasado, 2024, estaba aprobado el aumento de planta del escalafón del litoral, 125 oficiales, y en un decreto supremo lo que hicimos fue fusionar la planta Gente Mar, y con eso vamos a aumentar 500, o sea, 625 personas. Mira. En el mediano plazo vamos a incorporar a la Policía Marítima 125 patrullas. Eso es un tema, un logro en el ámbito personal. Y en el ámbito de la P de los proyectos, yo creo que la joya, Julio, no es solo haber incorporado el rompehielo Biel,
En la administración del almirante Leiva llevamos adelante los esbozos del Plan Nacional Continuo de Construcción Naval, un plan que llevó la Marina adelante, donde nosotros estamos diciendo, oiga, lo que viene en los próximos años hay que renovarlo, el país está con los pantalones largos para poder construir y poder incorporar tecnología nacional y poder hacer un montón de cosas, ¿no es cierto?, en pos de la construcción naval, que, dicho sea de paso, arrastra un montón de industria, ciencia, tecnología, mano de obra. O sea, en el fondo esto es un motor, y por eso que también se ha incorporado en el plan de desarrollo de la octava región. Oiga, almirante. ¿Sí? 2 segundos, Julio. Y en el fondo, este plan, el presidente, yo se lo presenté el año pasado, el 2024, en abril del 2024 se lo presenté, el presidente lo encontró interesante, nos dio la tarea en la cuenta pública del 1 de junio del año pasado, y el 10 de enero de este año, en Talcahuano, el presidente firmó la Política Nacional de Construcción Naval. Yo con eso me siento súper cumplido y muy agradecido y me voy feliz. Es un reconocimiento del trabajo hecho y una hoja de ruta, ¿cierto? Sí. Almirante, usted dice me voy feliz, pero le quería dar 30 segundos, 1 minuto para su despedida, no del cargo, le quedan 2 semanas, pero aprovechemos este último minutito del fondo de su mensaje. Yo le pedí mensaje a los de la Escuela Naval, a la Escuela de Grumete, pero su mensaje a sus compatriotas del fondo. Usted ha estado a cargo de las instituciones más importantes de la República, está en las postrimerías de ese cargo. Su mensaje final, almirante Lamaza. Mira, yo creo esta es una carrera muy, muy encachada, como lo dije antes, muy bonita. Yo me siento plenamente realizado. Tengo una familia que me acompañó a muchos lugares donde me destinaron, nunca reclamando, siempre con una sonrisa. Así que lo primero es agradecerle a mi familia todo lo que hicieron por mí para que yo pudiera llegar donde llegué. O sea, en el fondo, si no hay una familia detrás, en estas carreras también a veces es complejo. A mis compatriotas les digo que tengan fe, tengan esperanza y que crean que cuando estamos todos unidos, nosotros lo hemos comprobado como Marina. Cuando nosotros como marinos y siempre estamos unidos y tiramos todo para el mismo carro, para el mismo lado, en el fondo las cosas resultan. Llevamos adelante un plan y fuimos capaces de presentarlo y el presidente se convenció y firmó la Política Nacional de Construcción Naval. O sea, cuando aquí nosotros tenemos una máxima, cuando al comandante le va bien, a todos nos va bien. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer. O sea, en este país, si al presidente le va bien, a todos nos va bien. Entonces tratemos de que efectivamente mirar siempre con optimismo. Yo soy un tipo súper optimista y yo creo que cuando uno mira el vaso más lleno que vacío, en el fondo nos va a ir espectacular. Así es. Bueno, muchas gracias, almirante, por su trabajo, por su gestión y su liderazgo en la Armada de Chile. Nos tenemos que ir. Vamos a recibir. Sí, claro. 2 segundos, Julio, que te quiero dejar 2 libros de regalo para que ustedes los puedan estudiar y comentar a lo mejor. Uno es La economía de las pensiones militares, un libro que hicimos con las otras 2 instituciones. Aquí está el fundamento de por qué los militares tienen las pensiones que tienen. Ese es otro tema que va a tener que Ese es un tema que es muy interesante. Yo no tengo ningún problema, una vez en el retiro, si me quieren llamar aquí y venir a conversar sobre las pensiones militares, porque es un tema que fundamenta por qué los militares tienen las pensiones que tienen. Así es. Más de 250 millones de personas en el mundo cotizan como cotizamos nosotros. Mire. Y el otro libro, que es un libro que acabamos de sacar el año pasado, a raíz del Rompehielo Biel, lo lanzamos en el Biel, y que también aquí hay varios autores, son capítulos que le llamamos El territorio chileno antártico, una mirada multidisciplinaria que también da para poder, ¿no es cierto? Aquí escribió Luis Valentín Ferrá, escribió la embajadora María Luisa Carballo, hay algunos marinos, así que de primer nivel. De primer nivel, bueno, también. Muchas gracias nuevamente. Gracias por su labor en la Armada, felicitaciones, éxito en las 2 semanas que aún le quedan. Nosotros nos vamos, le hago el pase el rompecabezas, nos vemos mañana a las 5 de la tarde nuevamente aquí en Enfoque Público. Que estén muy bien, chao.